Buenas tardes. El día de hoy, en este otro video, vamos a hablar acerca del marco teórico. Recordemos que estamos en proceso de elaboración de un proyecto de investigación y que en la siguiente fase, después de lo que conlleva el planteamiento del problema, que es la inquietud, el estado del arte, el planteamiento del problema, preguntas y objetivos y justificación, viene el marco teórico y la metodología. Y bueno, en esta etapa entramos en este momento del semestre para hablar acerca de los enfoques, los distintos marcos y teórico-interpretativos propios de la investigación cualitativa y los distintos enfoques metodológicos que también son propios de la investigación cualitativa. En ese sentido, pues ustedes elaboraron sus investigaciones y sus exposiciones en torno a la teoría o la metodología que les haya tocado. Por ejemplo, tenemos al equipo de fenomenología, al equipo de interaccionismo simbólico, de etnometodología, de teoría crítica, de constructivismo social y de teoría de representaciones sociales. También están por el otro lado de las metodologías, está la etnografía, la teoría fundamentada, la hermenéutica y la investigación-acción. Bueno, en este caso, para la presentación de este momento les voy a hablar acerca del marco teórico. Y bueno, pues es esta cosa este, que causa tantos memes y tantos chistes y tanto problema, porque realmente parece que les tenemos o que se le tiene miedo al marco teórico. Y no debería ser así. Esta presentación que les voy a hacer el día de hoy, pues va a tratar acerca del marco teórico, entender qué es un marco teórico, cuál es su función en un proyecto de investigación cualitativo, y pues nos va a ayudar un poco también a sacarnos el miedo que le tenemos a este asunto eh, que genera tantas conversaciones, sobre todo cuando hablamos de la tesis, ¿no? Pero bueno, en este caso sus proyectos de investigación podrían muy bien convertirse en futuras tesis. De hecho, hay muchos casos en los que ustedes, bueno, compañeros de semestres anteriores han hecho tesis basados en los proyectos de investigación que realizan en esta materia. Bueno, recordemos que hay tres niveles de trabajo en el proceso de investigación. El nivel teórico, el nivel empírico y el nivel metodológico. Esto lo discutimos un poco en la presentación acerca de los proyectos de investigación. El nivel teórico nos define los conceptos que vamos a investigar. En la investigación cualitativa, la delimitación se da en los aspectos teórico-metodológicos, básicamente, cuando hablamos de la delimitación de nuestro objeto de estudio. A nivel teórico, están los conceptos, es decir, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de cultura política, de formación docente, de inclusión educativa, de deserción escolar, de ciudadanía, de participación, de prácticas docentes, de significados, etcétera, etcétera. Eso es lo que investigamos, ese es el que vamos a investigar, es el contenido, esa es como la carnita. Ahora, vienen los. Y a nivel metodológico están en concordancia con lo anterior el cómo investigamos, es decir, métodos y técnicas de investigación. A fin de cuentas, todo viene relacionado entre sí. O sea, si uno elige cierto enfoque teórico conceptual, ciertos conceptos de investigación, eso implica ciertas maneras de hacer la investigación y ciertas delimitaciones en el terreno de lo empírico también. Entonces, todos estos niveles están conectados entre sí y se modifican uno al otro en función de la construcción del objeto de estudio. En este caso, el marco teórico, pues, está en el efecto teórico, digamos. Bueno, de entrada, ¿qué es una teoría? Debemos entender que una teoría es un sistema de conceptos, de modelos o de procesos que permiten la explicación o comprensión de algún fenómeno de la realidad.
Por ejemplo, acá tenemos teorías de las ciencias sociales, ¿no? El estructural funcionalismo, el constructivismo, el psicoanálisis, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, la teoría crítica, la teoría del aprendizaje significativo, el humanismo, la teoría de las representaciones sociales. Bueno, cada una de estas teorías toma por objeto algo de la realidad social, en este caso, porque son teorías de las ciencias sociales, ¿no? La vida cotidiana, la psique, el aprendizaje, las relaciones sociales, los significados, algo, ¿no? Y a partir de conceptos, modelos o procesos, se generan explicaciones o comprensión de cómo funcionan esos fenómenos de nuestra realidad. Las teorías surgen de procesos rigurosos de investigación. Es decir, antes de haber hecho una teoría, los autores que las formulan hicieron investigaciones. Dependiendo del enfoque epistemológico, pudieron haber hecho experimentos, recopilación de información, análisis estadístico, cualitativo, cualquier cosa que hayan hecho, recopilar información de las realidades, de las personas en este caso, ¿no? De las sociedades. Y sin embargo, llevan esos datos y llevan esa información hacia altos grados de abstracción, es decir, ya no nada más se trata de presentar los datos que recopilamos de las realidades, sino de construir con ello conceptos que ya son mucho más abstractos y profundos que nada más la presentación de información. Como les dije también, las teorías surgen de distintos posicionamientos epistemológicos y de acercamientos de la realidad. Por ejemplo, existen ciertas teorías que son propias de los enfoques, por ejemplo, lo vimos en los intereses del conocimiento de Grundy, retomando a Habermas. El interés técnico tiene sus teorías, lo vimos también en clase. El interés práctico tiene sus teorías y el interés emancipatorio tiene sus teorías. Por ejemplo, en la pedagogía, desde el interés técnico está el conductismo, está la teoría esta de la tecnología educativa. Desde el interés práctico, por ejemplo, tenemos cuestiones como el constructivismo, como el aprendizaje significativo, como ese tipo de teorías, ¿no? En la pedagogía. En el enfoque emancipatorio, en el interés emancipatorio, tenemos básicamente la pedagogía crítica. Bueno, entonces, distintos enfoques de la realidad hacen que surjan distintas teorías con distintas características. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros debemos colocarnos en el interés práctico o en el interés emancipatorio y a partir de ahí ver cuáles son las teorías adecuadas. Las teorías que ustedes expusieron y que nos compartieron sus links son las teorías, y bueno, son algunas de las teorías, no son todas las teorías, que son más adecuadas para la investigación de corte cualitativo. ¿De dónde sale la teoría? Bueno, la teoría sale, en primer lugar, de determinado paradigma o forma de ver la realidad. Esto lo vimos también en alguna de las lecturas anteriores, ¿no? A nivel paradigma, por ejemplo, está el paradigma donde se considera la realidad objetiva, la realidad medible, universal. A partir de ahí salen ciertas teorías, como acá, por ejemplo, el estructural funcionalismo. Pero si estamos más bien en un paradigma donde la realidad es una construcción social, es contextualizada, es dinámica, etcétera, etcétera, surgen otro tipo de teorías como por ejemplo el constructivismo, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, etcétera, ¿no? Perdón. Eh, este nivel paradigmático implica cierta forma de construir el conocimiento, cómo conocemos, cómo investigamos determinadas realidades con determinadas características. De esto surgen entonces las teorías que vienen asociadas a procesos de investigación, es decir, metodologías. Las metodologías son cómo se hace una investigación, cómo se procede para hacer una investigación. Las metodologías también están asociadas a los enfoques teóricos y a su vez enfoques epistemológicos y paradigmáticos. Ya posteriormente, en esta pirámide invertida, de las metodologías surgen técnicas. Por ejemplo, la metodología cualitativa tiene técnicas como la entrevista y la observación. Y de acá salen los instrumentos. Por ejemplo, el guión de entrevista o la guía de observación son instrumentos que responden a determinada técnica que están enmarcadas dentro de determinada metodología. Y además, por ejemplo, son técnicas y metodologías que se asocian a enfoques teóricos. Por ejemplo, la fenomenología tiene
o implica recopilar la información directamente de las personas involucradas, es decir, recopilar su experiencia personal y subjetiva. Por lo tanto, las técnicas más adecuadas para la fenomenología son, por ejemplo, la observación y la entrevista, básicamente, ¿no? Entonces, todos estos niveles están relacionados entre sí y por eso es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos investigación. De acuerdo con Pierre Bourdieu, es un autor que también revisaremos, no sé si nos alcance la vida para este semestre, pero tal vez el siguiente. Pierre Bourdieu nos menciona que la verdadera acumulación supone rupturas. Nos está hablando de la acumulación del conocimiento, de la construcción del conocimiento. Dice, el progreso teórico implica la integración de nuevos datos a costa de un enjuiciamiento crítico de los fundamentos de la teoría que aquellos ponen a prueba. Es decir, lo que nos está diciendo Bourdieu en esta enredada frase es que debemos evitar el uso dogmático de la teoría. Entender que las teorías no son leyes y no se trata simplemente de repetir conceptos. ¿Por qué? Porque la realidad no se puede entender, la realidad social no se puede entender a partir de leyes. No es lo mismo que estudiar, por ejemplo, cuestiones de las leyes de la física, ¿no? Que son teorías de las propias de las ciencias físicas y naturales. Acá sí podríamos entender esto, pero entendiendo que estamos en el campo de las ciencias sociales, que la realidad es dinámica, contextualizada, cambiante, multicultural, etcétera, acá no. No vamos a simplemente repetir conceptos y tratar de replicar la teoría o de ver o de comprobar la teoría, ¿no? Mucho, por ejemplo, la investigación en ciencias, bueno, positivista, experimental, lo que hace en gran medida es comprobación de teorías y comprobación de conceptos a partir de métodos experimentales. Vamos a comprobar o vamos a refutar la teoría. No, en la investigación cualitativa, la teoría es más bien una herramienta analítica. Nos va a ayudar a analizar los fenómenos que nosotros observamos en las realidades. Para ello, la teoría nos va a otorgar algún vocabulario, cierto vocabulario especializado y referentes para que nosotros nos podamos acercar a esa información obtenida de las realidades, obtener la información empírica y analizarla. Es decir, nos da los conceptos para poder ver fenómenos de la realidad y analizarlas. Y no simplemente repetir el concepto, sino analizar y construir nuevos conceptos o complementar o criticar o integrar nuevos datos a los conceptos a partir de un enjuiciamiento crítico, nos dice acá. Esto va a suceder porque lo que otros autores hayan concluido conceptualmente o a lo que hayan llegado en sus formulaciones conceptuales, lo vieron observando otras realidades, otros contextos, otros fenómenos, tal vez muy similares, pero no iguales, porque cada objeto de estudio es único y particular y no existen dos iguales. Entonces, debemos evitar el uso dogmático y entender que la teoría es una herramienta analítica. Todo esto, lo que dije en esta diapositiva, es para concluir de esta manera. La teoría es una herramienta analítica y nos otorga el vocabulario, es decir, los conceptos para analizar las realidades. Hay unas teorías cualitativas que nosotros vemos acá en esta diapositiva, que son los que ustedes expusieron. La fenomenología, que estudia los significados de las experiencias de las personas en torno a determinado fenómeno, por eso es fenomenología. Acá tenemos autores como Alfred Schutz y Berger y Luckmann principalmente, ¿no? Hay otros autores antes de la fenomenología, Edmund Husserl, Heidegger, Kant, Hegel, todos esos. Sin embargo, esos son autores que sí se pueden denominar fenomenólogos, pero desde un enfoque más filosófico. A nosotros lo que nos interesa más es la fenomenología desde un enfoque sociológico, porque nos permite hacer investigaciones empíricas en relación a los fenómenos. En este sentido, yo les recomiendo mucho leer. Si ustedes optan por la fenomenología o si su objeto de estudio apunta a la fenomenología, Schutz y Berger y Luckmann. Alfred Schutz y Berger y Luckmann. Bueno, tenemos el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico estudia el significado que las personas le dan a los objetos en función de la interacción que se tiene con el mismo objeto y con otras personas. Acá tenemos a Herbert Blumer, a Howard Becker, a Irving Goffman. El interaccionismo simbólico es una teoría también muy importante que nos va a decir, que nos va a permitir comprender el significado de los objetos a partir de la interacción.
social. El constructivismo social, aquí debemos tener mucho cuidado porque hay muchos tipos de constructivismo. O sea, hablamos de constructivismo y nos puede disparar a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, como teoría del aprendizaje, el constructivismo social nos remite a autores como Piaget, como Lev Vygotsky, como del aprendizaje significativo. Se me fue el nombre. David Ausubel, ¿no? Sin embargo, en este caso, el que nos interesa es el constructivismo que se encarga de estudiar fenómenos de la vida cotidiana, no solamente del aprendizaje, sino de la construcción de las vidas cotidianas en los grupos sociales. Y esto definido como procesos de construcción social de la realidad. En este sentido, viene muy relacionado con la fenomenología, pero en este caso, enfocado no tanto en la experiencia individual, sino en la construcción de la vida cotidiana. Aquí podemos retomar autores como Berger y Luckmann, que tienen un libro que se llama La construcción social de la realidad. Tenemos también la teoría crítica. La teoría crítica analiza las condiciones de opresión de diversas poblaciones ante distintos elementos, ¿no? Relaciones de poder, opresión, represión, liberación, etc. Tenemos el padre de esta teoría es Carlos Marx y de ahí se deriva hacia la escuela de Frankfurt con Althusser, Habermas, entre otros. La etnometodología es una teoría también muy relacionada con la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Esta analiza los procesos, o podríamos llamarle métodos, por eso se llama metodología, no porque sea una metodología de investigación, sino porque es una teoría que analiza los métodos que siguen las personas para adaptarse a distintas situaciones de la vida cotidiana. El principal autor es Harold Garfinkel. Las representaciones sociales, la teoría de las representaciones sociales, son, bueno, nos plantea Moscovici que son formas de pensamiento colectivas creadas desde y para la vida cotidiana y que son guías para la acción. En este sentido, nos dicen los autores, como Yodelet también, que las representaciones sociales siempre son de alguien sobre algo. Es decir, uno puede investigar cuáles son las representaciones sociales de determinado grupo de personas con ciertas características respecto a diversos objetos. Por ejemplo, cuáles son las representaciones sociales que tienen respecto a la UNAM, respecto al equipo, al fútbol, respecto a las mascotas, respecto a al presidente, respecto a, en fin, o sea, representaciones sociales respecto a determinados grupos de personas respecto a diversos objetos. Es una teoría también muy interesante. Y bueno, de las teorías surgen una infinidad de conceptos, que son lo que nosotros investigamos, o sea, el qué investigamos. Los conceptos definen qué es lo que vamos a investigar y nos remiten al nivel teórico, conceptual, del que hablábamos al inicio de la presentación. Y los conceptos, por lo tanto, se deben definir, se deben delimitar en función de los enfoques teóricos a los que nos acercamos. Acá tenemos una lista de conceptos, pero hay muchísimos más, ¿no? ¿Qué es un concepto? De acuerdo con Fouillade, los conceptos, nos dice, los conceptos se definen, son rigurosos. No puede confundirse el concepto de triángulo con el de círculo. El concepto tiene límites, fronteras, precisión, oposición. Evidentemente, en las ciencias naturales y matemáticas, que son ciencias exactas, esto es muchísimo más cierto, pero en las ciencias sociales tampoco tiene falsedad. Por ejemplo, si nosotros hablamos, hay algo que hemos discutido mucho en el grupo de investigación en el que trabajamos Ricardo y yo, en relación a la formación. ¿Qué es la formación? ¿Y qué es y qué no es la formación? Por ejemplo, muchas ocasiones y muchas personas llegan a pensar que la formación, y yo lo llegué a pensar también, que la formación se puede considerar un sinónimo de la educación. Sin embargo, son cosas distintas, remiten a procesos diferentes. Y entonces cuando uno está haciendo investigación en torno a algo, debe tener bien claro a qué se refiere el concepto. Y uno puede decir, bueno, en mi investigación yo asumo esta definición, estos límites, estas fronteras
de mi concepto, o yo lo defino de esta manera. No descarto que hay otras definiciones, que hay otros autores que lo ven de otra manera, que hay otras aproximaciones teóricas. Sin embargo, para los fines de mi investigación, para mí es esto. Y yo, en este sentido, lo defino de esta manera y lo contrasto con todo lo que no es. Por ejemplo, si yo estoy hablando de procesos formativos, debo definir qué es un proceso formativo y distinguirlo de otras cosas como los procesos educativos o distinguirlo de otras cosas como el entrenamiento, la capacitación, la profesionalización, etcétera. Todos son cosas que se parecen mucho, pero no son las mismas. Entonces, es muy importante tener ese tipo de claridad en torno a cuáles son los límites, las fronteras de nuestros conceptos y cómo se distinguen de otras cosas que se pueden parecer mucho, pero que a nivel conceptual no son lo mismo. Es importante mencionar que en el lenguaje de la vida cotidiana, en una conversación cotidiana y que no es o que no implica la rigurosidad de una discusión científica que uno, por ejemplo, escribe en una tesis o en un artículo, etcétera. En la cotidianidad uno puede hablar y uno habla como desde el sentido común, y aquí no importa tanto la rigurosidad, ni importa la precisión, etcétera. Pero en las investigaciones sí, y es muy importante. Por ejemplo, si ustedes van a decirme, vamos a hablar de formación, debemos entonces definir qué es la formación. Y no vamos a empezar a decir después, como para que se oiga, para que no se oiga repetitivo, vamos a empezar a decir, bueno, en este párrafo dije formación, pero como ya lo dije, el siguiente voy a decir otra palabra como educación. Y al fin, pues nadie se va a dar cuenta porque formación y educación se parecen. Y al siguiente párrafo vamos a decir la capacitación, pero no. O sea, en este caso debemos tener bien claro que formación es formación, educación es educación y capacitación es capacitación y debemos usarlos siempre de la misma manera. No podemos caer en este tipo de errores de utilizar sinónimos que no son sinónimos conceptualmente, porque entonces lo que caemos es en la imprecisión conceptual. Así que mucho cuidado con las palabras que utilicen. Por ejemplo, si ustedes ponen determinada palabra en sus títulos de sus proyectos, deben seguir con eso en la introducción, en los objetivos, en las preguntas de investigación, en el marco teórico, en todo, ¿no? Si ustedes dicen, por ejemplo, los procesos formativos de los estudiantes de pedagogía durante la época COVID-19. Procesos formativos es una cosa. Otra cosa sería, por ejemplo, prácticas educativas. Otra cosa sería procesos educativos. Otra cosa sería aprovechamiento escolar, etcétera, etcétera. O sea, son cosas distintas, así que hay que definirlo muy bien. El concepto también, como les decía, bueno, diferentes conceptos relacionados entre sí, conectados entre sí, es lo que conforman las teorías. Entonces, debemos tener en cuenta que hay determinadas teorías, elegir un enfoque teórico en las investigaciones. Bueno, ya en investigaciones avanzadas o cuando ya tienen cuando ya tengan más experiencia en investigación, ustedes podrán decir, bueno, no voy a centrarme o no voy a definir una teoría como tal, sino que voy a construir a partir de distintos autores, voy a ir haciendo como un entramado, una especie de collage, no sé, ¿no? Eso podría suceder cuando estén haciendo su tesis del doctorado, cuando ya estén trabajando en el ISUE, etcétera, ¿no? Pero ahorita lo que yo les recomiendo es que definan o se enfoquen en un enfoque, en una perspectiva teórica. Por ejemplo, yo voy al interaccionismo simbólico, yo voy a la fenomenología, yo voy a las representaciones sociales y se queden con esa. Y se queden con esa y asuman cuáles son los conceptos que ahí se trabajan y los definan y los trabajen con precisión desde esa teoría. Porque si empiezan a mezclar teorías, que sí se puede, pero requiere un poco más de experiencia, nos podemos meter también en contradicciones. Entonces, delimitarlo. Ese es un consejo que yo les doy. Por ejemplo, tenemos conceptos como significado e interacción que, bueno, entre otras cosas, componen el interaccionismo simbólico. Estos serían tal vez los principales conceptos del interaccionismo simbólico, aunque hay otros, ¿no? En fenomenología, por ejemplo, tenemos conceptos como el de experiencia, motivos, significado, que da fenomenología. Por ejemplo, ustedes podrían tener en sus preguntas de investigación, en sus objetivos,
¿Cuál es la experiencia de X personas en torno a tal cosa? ¿Cuáles son los motivos? Y ojo aquí, por ejemplo, les decía, motivos es un concepto de la fenomenología y motivo no es lo mismo que motivación. Así que no confundamos, mucho cuidado, no es lo mismo el motivo que la motivación. Entonces, podemos decir, ¿cuáles son los motivos que llevan a las personas a elegir determinada carrera? ¿Y cómo es la experiencia que tienen como estudiantes de determinada carrera? ¿Qué significado le dan a ser estudiantes de esa carrera? Esto sería una cuestión de la fenomenología. Pero el significado aquí está basado en la experiencia, mientras que el significado aquí está basado en la interacción. Así que el concepto de significado desde el interaccionismo simbólico no es el mismo, aunque se parece, que desde la fenomenología. Por eso es importante definir un enfoque teórico. En el constructivismo social, por ejemplo, tenemos que la vida cotidiana es un concepto importante aquí y el de construcción social de la realidad. La realidad es otro concepto importante, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es la realidad de la vida cotidiana, cómo se construye la vida cotidiana, cómo hacer descripciones de la vida cotidiana de determinadas personas, en determinado escenario. Por ejemplo, hay un trabajo que he estado revisando últimamente, que ya pronto va a ser publicado, necesitamos hacer unas correcciones, acerca de la vida cotidiana en la clínica odontológica de aprendizaje. En la FES Iztacala, los estudiantes de odontología tienen que irse a una clínica a hacer sus prácticas, donde ahí asisten pacientes a que les hagan tratamientos dentales. Y bueno, nosotros tratamos el profesor con el que trabajo, tratamos de hacer una descripción y un análisis de cómo es esa vida cotidiana en ese ambiente. Es decir, es un enfoque desde el constructivismo social. La teoría de las representaciones sociales, por ejemplo, tiene otro tipo de conceptos como representación social. ¿Qué es una representación social desde este enfoque teórico? Conceptos como actitud, información, campo de representación y sentido común. Esos son los conceptos propios de la teoría de las representaciones sociales. Así que estos conceptos, si ustedes aparecen, ¿cuáles son las representaciones? Si ustedes en sus preguntas dicen, ¿cuáles son las representaciones sociales que los estudiantes de pedagogía tienen respecto a la educación en línea? Entonces ahí tenemos un concepto que nos remite a una teoría. Por lo tanto, en el marco teórico ustedes tienen que hablar de las representaciones sociales. Si ustedes están hablando, por ejemplo, cómo es la vida cotidiana, describir la vida cotidiana de bla, 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 en el marco teórico ustedes tienen que hablar de constructivismo social. Si nosotros nos vamos a hablar de un motivo, de una experiencia en torno a alguien, de alguien sobre algo, entonces nuestra teoría es la fenomenología y en el marco teórico hablamos de fenomenología. Por el contrario, si acá nosotros hablamos del significado basado en la interacción social de algún fenómeno, entonces nuestra teoría es el interaccionismo simbólico. Es importante definir o aclarar cuál es nuestra teoría, porque de la teoría surgen nuestros conceptos. Y nuestros conceptos son los puntos clave para definir nuestro objeto de estudio, nuestras preguntas de investigación, nuestros objetivos de investigación. Entonces, a partir de definir nuestros conceptos, nosotros definimos el enfoque teórico que vamos a seguir en la investigación, es decir, ese marco teórico interpretativo, y vamos a delimitar y definir los conceptos principales. Los conceptos principales suelen ser los mismos que están mencionados en las preguntas y los objetivos de investigación y generalmente también en el título y en todos lados. En todos lados aparecen los mismos conceptos porque eso habla de que ya tenemos claro qué estamos investigando. Yo les recomiendo un concepto principal, dos, a lo mucho tres. Tres conceptos principales ya son muchos. Entre uno y tres conceptos principales es lo que debemos tener. Si ustedes piensan que sus conceptos principales son 5, 6, 7, entonces no tenemos delimitado y estamos divagando en nuestras ideas. Debemos delimitarlo muy bien. Ese es un asunto que no implica tanto problema cuando desde la teoría, desde la inquietud, desde nuestro estado del arte, desde nuestro planteamiento del problema y sobre todo en nuestras preguntas y nuestros objetivos de investigación, ya definimos y ya identificamos cuáles son nuestros conceptos de investigación. Bueno, yo les recomiendo que revisen las tesis que yo les he pasado
que revisen los artículos que les han compartido sus compañeras y sus compañeros para que vean cuáles son los objetos de estudio, los principales conceptos que se tratan en cada uno de estos trabajos. Yo les compartiré también algunos otros artículos para que los puedan revisar. Luego, a este se le llama el marco teórico, donde hablamos de delimitar teorías y conceptos. Sin embargo, debemos entender que hay diferentes tipos de marcos, porque implican una forma de ver, comprender y estudiar la realidad. Dice Juan Luis Álvarez que un marco es como ponerse unos lentes de color, ¿no? Si uno se pone los lentes de color verde, el mundo se ve en tonalidades verdes. Si uno se pone los lentes azules, ve el mundo en tonalidades azules. Es decir, nos permiten entender, comprender y estudiar determinada realidad. El marco teórico, a partir de teorías y conceptos. El marco contextual delimita escenarios, sujetos y tiempos de investigación. Y el marco metodológico delimita los procesos. Aquí es donde podríamos decir, aquí vamos a hacer etnografía, vamos a hacer investigación hermenéutica, vamos a hacer teoría fundamentada, vamos a hacer teoría crítica, o por otro lado, investigación cualitativa o investigación cuantitativa o mixta o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué pasa luego del marco teórico? Bueno, una vez que hemos precisado nuestro marco teórico, nuestro enfoque teórico interpretativa, debemos irnos a definir ese paradigma o enfoque de investigación, es decir, el cómo vamos a hacer la investigación. Nos lleva el marco teórico a la metodología. Vamos a seleccionar y construir nuestras técnicas de investigación, diseñar nuestros instrumentos, analizar la información empírica que obtengamos de la aplicación de los instrumentos, interpretar los datos y la construcción del texto con la presentación de los resultados. Es decir, nuestro marco teórico, que es resultado de nuestro planteamiento del problema y que es resultado de nuestro estado del arte, nos va a llevar a hacer todo lo demás que viene en una investigación. Nosotros nos vamos a quedar aquí este semestre, definir un paradigma o enfoque de investigación. Y si acaso pensar en las técnicas que podemos utilizar. Todo lo demás, que es diseñar nuestros instrumentos, aplicar la información, analizarla y construir nuestro de resultados, lo haremos el siguiente semestre. Pero si no tenemos claro, definido nuestros conceptos y nuestro enfoque teórico, todo esto va a ser muy difícil de lograr. Debemos tener claridad en la teoría para poder avanzar a lo siguiente. De la teoría a la metodología, que es el siguiente saltito, bueno, con eso, con base en los fundamentos teóricos, vamos a elegir y construir la metodología. Es decir, vamos a definir el paradigma o enfoque metodológico, las técnicas de recolección y nuestra población, que es nuestro universo y nuestra muestra. Esto se define a partir de los enfoques teóricos metodológicos. Por ejemplo, cuando vean la teoría de las representaciones sociales, se darán cuenta de que la teoría de las representaciones sociales requiere procesos de investigación con muestras un poco más numerosas que, por ejemplo, lo que nos demanda la investigación en la fenomenología, que requiere otro tipo de enfoques. O la etnometodología, por ejemplo, exige también que uno haga observación de las realidades y de los aspectos, aparte de triangular con otro tipo de técnicas. Entonces, cada teoría tiene sus particularidades metodológicas. Por eso también les decíamos en las exposiciones que debían tomar esto en cuenta. ¿Qué metodologías cualitativas tenemos? Son las otras 4 exposiciones que vamos a observar. La hermenéutica, la teoría fundamentada, la etnografía y la investigación-acción. Todas estas metodologías son cualitativas. Sin embargo, no toda investigación cualitativa sigue alguna de ellas. Por ejemplo, podríamos decir que todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares. Quizás la que se acerca más o que es más abarcadora, más amplia, es la hermenéutica, porque la hermenéutica, nos dicen, es el arte de la interpretación. Y la teoría, la metodología cualitativa es una metodología interpretativa. Por lo tanto, pues es en gran medida hermenéutica, aunque no sigamos estrictamente los principios específicos de la hermenéutica más clásica, digamos, ¿no? Las otras teorías, que es la teoría fundamentada, la etnografía, más bien metodologías. Teoría fundamentada es una metodología porque nos dice la teoría fundamentada que uno puede crear teorías con base en el análisis
en procesos de análisis rigurosos de la información empírica obtenida sin tomar en cuenta otros referentes teóricos. También yo no lo recomendaría mucho utilizar este enfoque porque también requiere más experiencia y procesos de análisis muy sofisticados. Sin embargo, nos da muy importantes elementos la teoría fundamentada para poder entender cómo se analiza la información cualitativa, cómo son los procesos de análisis de la información cualitativa. También lo veremos con más detalle el próximo semestre. Pero esa idea de descartar todo lo que otros han dicho y ver las cosas como sin ningún referente teórico, no se los recomiendo. La etnografía es un enfoque que se basa sobre todo en el trabajo de campo de la observación, en estar en determinado escenario y describirlo, y la investigación-acción es un enfoque que busca desarrollar investigaciones a partir de la intervención también en gran medida. Pero la intervención no es en sí investigación-acción. Y bueno, ya lo veremos en algunos comentarios más adelante. Y bueno, estos son los elementos que yo quería presentar en relación al marco teórico y los enfoques metodológicos y que sirvan como una especie de introducción para lo que ustedes van a trabajar a partir de los videos. Si tienen dudas respecto a los temas que se trabajan en los videos, no duden en contactarme o a Ricardo o a sus compañeros que hicieron cada uno de los videos. Debemos tener la disponibilidad de responder todas a sus preguntas y que ustedes puedan trabajar entonces su marco teórico de su proyecto de la mejor manera posible. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Adiós.